Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema de la Cherries con el hombre que jura que está más bueno que el pan. Pero bueno, ellas le cantan y le dicen de todo. Pero bueno, ahí vamos. Un éxito de la década de los 80, ahora remasterizado, reactualizado por la Cherries, quienes presentan este tema para iniciar así el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en toda Colombia, 4 de ellas en Colombia, una de ellas en Aruba, amplificando nuestra señal en el Caribe latinoamericano. Además, nuestro Facebook Live, que nos permite estar en cualquier parte del mundo. Saludos a la gente de Chile que también nos remite sus saludos y está pendiente el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, así como los amigos de Estados Unidos que nos remiten. Además de la gente de Barcelona, que señala también que está pendiente de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, son saludos que vamos a estar comentándole a ustedes para que sepan cuál es nuestro alcance aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la parte de producción del programa, Camilo García en parte de redes sociales y apoyo técnico, también Robinson Merchán, Roberto Alessi Rojas y Alex Meneses, un Dream Team al frente de los controles de las emisoras que están pendientes de nuestra transmisión, así como también nuestros corresponsales en Colombia, en Venezuela. Ahora esto se ha vuelto grande, tenemos gente también en Venezuela que nos está reportando a diario sobre las cosas que suceden en el país. Y este es su servidor, Alan Peralta, llevándoles a ustedes los comentarios de las noticias. Como siempre, iniciamos nuestro programa. Y bueno, nuestro invitado de todos los mediodías no trae el pan, pero sí come mucho. Carlos Uzcategui, el Miura. Muy buenas tardes, Alan Peralta, y por supuesto a nuestra audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Hoy lo veo radiante, contento, rojito, buen suéter para el frío. ¿Cómo estás, Alan? No, estamos súper, estamos muy bien. Carlos, la primera información, Panamá llama urgentemente a una reunión a Colombia, los Estados Unidos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Costa Rica para analizar el tema de los migrantes venezolanos. Panamá expresa su preocupación porque a pesar de las medidas de control que ha establecido, como el hecho de recordarle a los venezolanos que hay necesidad de visa para poder estar en territorio panameño, la gente sigue llegando de lado y lado, vienen de regreso y vienen de entrada. Y Panamá está bastante preocupada por eso. Eso es correcto, Alan. Hay una preocupación sobre todo por la migración irregular, como también están saliendo la migración que tienen por lo menos los pasaportes y tienen la posibilidad de regresar a Venezuela. Ojalá que esta reunión que haya con el país de Costa Rica pueda haber una nueva unción, sobre todo para los migrantes venezolanos que están muy mal, Alan, y sobre todo en la zona mexicana y Guatemala. Hambre, frío y a la intemperie, y aparte el maltrato y la humillación que están llevando nuestros migrantes en esos dos países. Algo muy diferente a lo que ha ocurrido en Colombia, que por lo menos hay un acceso y hay una visibilidad del trato que se le da aquí en Colombia a nuestros migrantes venezolanos, Alan. Hay evidentemente una solución y esa la hemos venido comentando. Deben destinar y crear un fondo especial administrativo. La semana pasada se habló de un fondo de Total. 3.000 millones de dólares para ser administrado por las Naciones Unidas, producto de la liberación de algunos recursos que se encuentran retenidos en la banca internacional por las sanciones norteamericanas. Esos 3.000 millones de dólares le harían muy bien en este momento a la migración venezolana, porque por lo menos cancelaría los costos de atención primaria y traslado de estos connacionales, repatriación de estos connacionales
hasta el territorio venezolano, pero no se avanza. Estas son decisiones políticas y no se avanza sobre esto. Y mientras tanto, ya en México, creo que a mediados de esta semana se vence el primer lapso de 30 días de que había dado la autoridad mexicana para que los primeros venezolanos que fueron devueltos salieran del territorio mexicano. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Los van a expulsar? ¿Los van a llevar hasta territorio fronterizo con Guatemala o simple y llanamente los van a dejar en los refugios mientras se consigue una solución? O sea, son muchas las dudas, las incertidumbres, porque no es un puñadito de gente, como decimos nosotros, son miles de venezolanos que se encuentran en esta condición. Bueno, tenemos problemas con la Una señal de de las Carlos. preocupaciones primarias, una de las preocupaciones, una de las preocupaciones primarias que ha ido conversando, y tú me dices un puntico, está en México, está en diferentes estados de los estados. No, tenemos problemas con la señal con Carlos, vamos a tratar de recuperarla posteriormente. Pero sí, ayer leíamos 255 venezolanos provenientes del Perú llegaron al aeropuerto de Mequetía, pero estas cifras son pequeñas, son muy pequeñas en relación a la migración venezolana que se encuentra actualmente retenida en Centroamérica, que debe ser el objetivo fundamental de todo este trabajo de atención prioritaria, porque son ellos los que están en peores condiciones, ya gastaron todos los recursos que tenían, no pueden llegar a los Estados Unidos, están siendo devueltos y sobre todo se encuentran con lo que ya mencionaba Carlos, una situación de bastante riesgo, desatención y una condición bastante difícil en Centroamérica, en México específicamente y en Honduras, donde se han presentado las mayores denuncias de violación de derechos a los migrantes venezolanos. Alan, pero es que esto ha venido ocurriendo simultáneamente entre México, Guatemala, ahora Honduras. No hay un paso real hacia los migrantes venezolanos. Una de las preocupaciones que tengo como venezolano, como ser humano, es si no los dejan pasar, los tienen represados totalmente. ¿Cuál sería el punto que pudiese hacer la ONU o, por supuesto, la Cancillería o las embajadas que estén en el país? Porque en el tema de México, el embajador Francisco Javier Arias Cárdenas no hace absolutamente nada por los venezolanos. Ahora, lo mismo está ocurriendo en Honduras, donde hay un maltrato, sobre todo a nuestra migración. Ahora, no les permiten entrar dentro de Panamá, Costa Rica, hacia el tapón del Darién militarizado. ¿A dónde van a quedar estos migrantes, Alan? Lo mismo está ocurriendo actualmente en el Urabá, en Necoclí, que hay más de 3.000 venezolanos entre migrantes cubanos, nicaragüenses, ecuatorianos y africanos, que hasta el momento no sabemos por dónde están entrando los que vienen por las costas de Cartagena hacia la zona del tapón de Darién. ¿Cuál sería el punto de encuentro para que estos venezolanos puedan regresar, o sea, para Venezuela o seguir rumbo al Cono Sur? Y cuando hablamos del Cono Sur, ya sería Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay u Uruguay. Algunos de los puntos, porque ahora con el tema de Brasil las cosas van a cambiar, Alan. Fíjate una cosa, Carlos, con el tema migratorio en el Cono Sur, hay que aplicar esa de que chivo que se devuelve se esnuca, porque mucha gente tenía su trabajo, a lo mejor no era el mejor del mundo, a lo mejor no era una condición aspiracional al 100%, pero mucha de esta Exacto. gente que se fue por la ruta del Darién tenía su trabajo en Perú, tenía su trabajo en Ecuador, tenía su actividad en Chile y salieron a aprovechar esta puerta abierta que había dejado Estados Unidos y se encontraron ahora con la puerta cerrada y se han quedado, como dicen, sin el chivo y sin el mecate en esta condición. Eso es correcto, Alan. Y lo más triste del caso es que no quisieron entenderlo. Se les abrió el punto en diferentes informaciones, lo dieron las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones colombo-venezolanas, las asociaciones internacionales. La Cruz Roja se les advirtió sobre este tema, que se iba a cerrar la frontera. Aún todavía mucho, Alan, el día de ayer
salieron muchos venezolanos por la vía del tapón del Darién. Esto está corroborado, confirmado 100% desde el Urabá. ¿Cuál será el punto de encuentro de ellos? ¿Cuál será el riesgo? Van niños, van preadolescentes y van personas de la tercera edad. También es una forma necia de luchar contra los que no van a poder. El sistema norteamericano bloqueó la entrada hacia los migrantes, sean venezolanos, sean cubanos, sean de cualquier país, porque nadie quiere tener en su casa tampoco cierto estorbo, Alan. Pero entonces, ¿hacia dónde va dirigida la migración venezolana? Lo que hemos dicho en este programa, la única solución es la creación de un fondo especial de repatriación, pero para eso se necesita plata y la plata hay que buscarla, porque no se Y puede mucho, mantener esto y mucho. indefinidamente en una condición que cada día se agrava más la situación de nuestros venezolanos. Bueno, Carlos, otro tema. Dicen que el que pega primero pega dos veces y Pérez Vivas estuvo aquí en Cúcuta y pegó primero. Conformó ya un equipo de trabajo para buscar los votos de los venezolanos en el norte de Santander. ¿Sabes cuántos venezolanos en capacidad de voto están en el norte de Santander en este momento? Ni idea, y eso lo sabe usted. 120.000. Hay 240.000 venezolanos en este momento en el norte de Santander, pero aquí hay 120.000. Y eso hace peso en las primarias. Así que Totalmente. Perevivas armó su equipo, pero vamos a escuchar las primeras declaraciones de Perevivas en Colombia. Nos encontramos en la ciudad de Cúcuta para enviar un mensaje muy especial a todos los venezolanos que residen en Colombia y en el norte de Santander. Venezuela está sufriendo las consecuencias de una dictadura socialista que ha destruido los cimientos de la nacionalidad, de las instituciones y de la economía. Nunca antes en la historia de nuestro país habíamos tenido una diáspora del volumen que hoy registra Venezuela. Ningún país de América había expulsado de su territorio 7 millones de sus ciudadanos como resultado de un modelo económico y político que niega la vigencia de los derechos humanos y que impide el acceso a los bienes materiales y espirituales a los que una persona tiene derecho. Por eso, hoy, la diáspora venezolana es la más grande del mundo y, por supuesto, la que ha generado las mayores dificultades en el continente americano. Desde esta ciudad de Cúcuta, quiero agradecer al pueblo colombiano, a las autoridades colombianas, la acogida que han tenido para con nuestros compatriotas que han podido establecerse en Colombia y encontrar aquí un lugar para trabajar y para vivir, un lugar para poder enviar el pan a su familia, que el socialismo del siglo XXI le está negando. A esos venezolanos que hoy... Los grandes logros que ha tenido Maduro en estos años ha sido destruir a la oposición venezolana, la ha fragmentado totalmente, pero también hay conciencia de que eso tiene que cambiar. Y en ese sentido se plantean las elecciones primarias del año que viene como una opción, una oportunidad para hacerlo. Nosotros nos estamos entendiendo en este momento para hacer unas elecciones primarias el próximo año, en el segundo semestre, después del mes de junio, a finales de junio o después del mes de junio del año 2023. Por eso, con 8 meses. Bueno, en primer lugar, Perevivas reconoce que aquí hay votos, y hay muchos, porque te estoy hablando nada más de los de Cúcuta, pero en Colombia hay más de 3 millones de venezolanos, y allí hay una muy buena cantidad de votos. Y en segundo lugar, habla de que la estrategia de Maduro ha sido la fragmentación de la oposición, que le ha ido bien en esa estrategia, pero que en todo caso hay que reponerle y empezar a trabajar para unificar factores. Por eso que Perevivas se presenta como un representante de la concertación democrática y no de un partido político, a pesar de que todos le conocemos su origen político. Tienes razón, Alan. Me asombra es el tema que tú estás indicando, ciento y pico mil de edades solamente en el norte de Santander. Bueno, fíjate que sería una de las principales, porque después de eso está Bogotá, Medellín, Cali y por supuesto la costa Caribe. Cuando hablamos de la costa Caribe serían 5 departamentos juntos con la cantidad que tiene el norte de Santander. Es decir,
de votar los venezolanos en el exterior, hablemos de Colombia, de diferentes países del Cono Sur, muchas cosas cambiarían en el país, Alan Peralta. Bueno, pero es que te cuento una cosa. Lima, la capital de Perú, tiene 1 millón de migrantes venezolanos. 1 millón, no estamos hablando de cualquier, decía mi Cantidad. mamá, pelo de guama. No, no, estamos hablando de 1 millón de venezolanos que están nada más en Lima. O sea, esos son votos. Y por eso es que Maduro no quiere que la migración vote, porque se supone que quien está afuera sería muy masoquista, aquel que votara por el gobierno que lo expulsó del país, prácticamente, lo puso a correr, lo puso a buscar en América Latina. Oye, es bastante fuerte esto. Alan, no me aguanto, tengo que preguntarte algo porque ya la lengua me hace chispa. Son 98 emisoras que van cerradas en lo que va del año. Solamente en Claro. la costa oriental del lago tumbaron 3, una con 15 años, una con 1 año y medio y la otra simplemente con 6 meses. Y aparte de eso, la del Estado Falcón. Alan, un brollito como a ti te gusta y te encantan. Vienen más cierres, pero ahora van por televisoras locales, van por las cableras. Esto es información del pájaro hueco que lo tengo ya en la mano. Bueno, eso es bárbaro. Lo que el gobierno está creando, y es evidente cada día más, Es evidente. es que en Venezuela prácticamente en los medios de comunicación haya una voz única, que obviamente Una, va a ser la del gobierno, con mira al proceso de campaña electoral, por supuesto. eliminando la posición de los medios de comunicación, eliminando la posibilidad de que el vecino que quiera denunciar un caso de corrupción lo pueda hacer, o el vecino que quiera hablar del agua, quiera hablar de los problemas de su comunidad. Siempre se impondrá la posición del régimen a través de emisoras únicas, canales únicos, o los que sobrevivan aterrorizados, autocensurados por estas circunstancias. Pero si empieza con las cableras, pues indudablemente quedamos sin opción comunicacional en Venezuela, porque mucha gente más que bien se informaba de lo que estaba pasando en Venezuela a través de otros canales internacionales. Ahora, Alan, viene una ley que ya tú la has versado en el programa Siempre Venezuela, en el tema de las redes sociales. Para nadie es un secreto que gracias a las redes sociales, sea para bien o para mal, por diferentes canales de información, es que el venezolano puede verificar algunas mm, elocuencias que han pasado en diferentes estados del país. Ahora, de reglamentar ellos estas leyes, Alan, ¿cómo quedaría el país sin información absoluta? Así sean chismes de pasillo, pero es la realidad. Eso es muy preocupante, Alan, porque estamos quedando sin una información de diferentes estados. Hay alguna gente que ha recurrido a la señal satelital. Hay gente que está en previsión a esto, trabajando para construir red de canal satelital. Obviamente, dentro de la ley va a haber seguramente un componente penal a quien tenga una señal alternativa, pero lo que se demuestra a las claras es que el gobierno está aplicando el alicate a toda posibilidad de disenso en Venezuela. O sea, Totalmente. no habrá posibilidad masiva de hacerlo. Y es por eso que se ratifica nuestro compromiso en Siempre Venezuela, porque nosotros tenemos señal abierta, afortunadamente, en varias emisoras de Colombia que dan en la frontera binacional. Y obviamente, pues, ahí hay un alcance, allí habrá un alcance. Pero lo que sin duda alguna se está aplicando en Venezuela es la época del terror comunicacional, la época del Total. vacío comunicacional, del desierto comunicacional. Y ellos lo están haciendo cada día con más fuerza y apretando el gatillo con la mira de que lleguen las elecciones sin opción de comunicación o masificación del mensaje. Habrá que volver a los métodos antiguos de comunicación, a Radio Bemba o tal vez a otros medios alternativos, incluso hasta clandestinos de comunicación, pero lo que está haciendo el gobierno realmente
es censurar a toda Venezuela. Fíjate, las telefónicas de Venezuela, así valga la publicidad, Digitel, Movistar y Movilnet, los costos económicos sobre los megas son absolutamente más costosos. Adam, el más económico cuesta actualmente en Venezuela $18 y el más costoso cuesta $220, que no lo gana un salario mínimo ninguna persona en el país. Es decir, ¿cómo harán ellos? Porque es más costoso aún. Y se prevé aparte un aumento en las cableras, sobre todo en la región occidental del país. Esto es muy, pero muy delicado, porque ese es un punto donde tenemos también la manera de cómo comunicarnos, porque nos pasa a ambos, a ti, a todos, a nuestra audiencia, que nos podemos ver por las redes sociales. Bueno, y acuérdate también que algunos de estas empresas telefónicas están aplicando censura previa. Están Total. impidiendo que canales de comunicación censurados desde el gobierno se transmitan a través de sus frecuencias web. Entonces ocurre que ellas también se han prestado juego, lo denunció el director presidente del Nacional, Miguel Enrique Otero, la semana pasada en la reunión de la CIP en España. Dijo, bueno, que esta era la En España. condición. Ahora, uno por un lado puede entender a las empresas porque Sí que las dirán, no, cosas van rompiendo un esquema. claro, vamos a tratar de mantenerlos operativos acá porque tenemos inversiones y nos pueden incluso expropiar lo que hemos hecho. Pero por el otro lado está la libertad de un pueblo que ahora se ve sojuzgado, sometido a través de cualquier posibilidad y alternativa de comunicación. O sea, lo que está pasando en Venezuela ya pasó en Nicaragua, pero lo que está pasando en Venezuela en este momento es el alicate mayor contra el sistema de expresión de un país. Y obviamente, pues Totalmente. tenemos que enfrentarlo. Esto no quiere decir que somos derrotistas y que nos vamos a echar al diván. No, no, no. Esto hay que enfrentarlo y hay que ser cada vez más inteligentes, cada vez más organizados para poder enfrentar esta censura que el gobierno le quiere aplicar al país con mira a los procesos electorales. ¿Tú te imaginas que en las elecciones del 2024 Que la está aplicando actualmente. gane un La siga opositor y la gente no lo sepa a través de los canales de comunicación? Y totalmente. se impone la versión del gobierno de que hubo cualquier cosa y este candidato no ganó. Ese es el escenario, Pero, Carlos. Alan, antes de culminar el programa, fíjate algo. Los programas de opinión o los pocos programas de opinión que hay en Venezuela, sobre todo en el occidente del país, programas de golpe de 6 a 7 o de 7 a 8, y los de 12 en adelante, normalmente siempre cortan la luz en el sector. Últimamente lo están haciendo tanto en Maracaibo, en la capital, y por supuesto la han agarrado con los temas del circuito Unión Radio. También en Valencia cerraron otra de las emisoras de la cadena Unión Radio. Y vuelvo y repito, vienen nuevos cierres, pero sobre todo hay que estar muy pendientes con esto, Alan, porque es preocupante, porque no hay ya la manera. Cualquier momento vamos a quedar nosotros mirándole, como decía mi abuela, mirándole los huevos al gallo, esperando que haya un punto estratégico sobre la comunicación total en el país. Actualmente, lo repito de nuevo, solamente hay 2 periódicos impresos en físico en el país, que son Últimas Noticias y el diario Vea, que solamente sirve para empapelar o guardar la fruta. De paso, no hay ninguna editorial abierta en el país. Se acabaron los quincenarios, se acabaron los semanarios y, por supuesto, los diarios. Es decir, que ni siquiera pasquines quedan en Venezuela. Esto es gravísimo, Alan Peralta. Y, por supuesto, esto ha agarrado la manera como lo hizo Cuba hace 60 años, la Unión Soviética, después Rusia, y por supuesto están agarrando el punto Fausto de Nicaragua, que ya Nicaragua lo que le quedan simplemente son 16 emisoras en todo el país. Bueno, Carlos, también nos cerraron a nosotros, se nos acabó el tiempo. Nos despedimos. Nos vemos en la tarde, Carlos. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela.
Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí en el programa. Hay un aniversario que para muchos pasará por debajo de la mesa, pero que significó el primer proceso claramente democrático en Venezuela. Hoy se cumplen 64 años desde que se firmó el llamado Pacto de Punto Fijo, una alianza entre Jovito Villalba, el presidente Rafael Caldera y el también presidente, el también presidente dirigente de Acción Democrática, máximo líder de Acción Democrática, Rómulo Betancourt. Pues bien, muchos han denostado del pacto de Punto Fijo, pero fue un pacto de estabilidad democrática que permitió primero concebir el concepto de alternatividad en el poder. Es decir, que si usted llega a las elecciones a ganar la presidencia del país, usted sabía que podía ser garantía de sustitución de otra persona que de otro signo político pudiera llegar también al poder. Y esto estabilizó al país, puso las condiciones claras políticas en Venezuela y permitió el último ciclo democrático que conocimos en el país, que fue la vigencia de la llamada por el chavismo Cuarta República, que ha significado eh, progreso, desarrollo, porque los hechos están claros. Si usted compara lo que tenemos en este momento con lo que tuvimos en aquel momento, usted dice Venezuela era potencia realmente. Pero como uno no sabe lo que tiene, sino hasta que lo pierde, el haberlo perdido nos ha puesto a reflexionar sobre eso y reevaluar nuestra crítica hacia el famoso pacto de Punto Fijo. 31 de octubre de 1958 no fue que se firmó en Punto Fijo, sino que la residencia donde se firmó se llamaba Punto Fijo. Así que este pacto político garantizó una Venezuela estable, una Venezuela de progreso, una Venezuela de desarrollo, con todos sus errores, porque tampoco hay que decirlo que era perfecta, pero era una Venezuela en la cual se podía convivir y pensar en la posibilidad de crecer y desarrollarse por las vías éticas, por la vía de la educación, la formación educativa. Miles de venezolanos en condición de pobreza pudieron acceder a educación superior, no solamente en Venezuela, sino en universidades del mundo. Y esto significó un cambio drástico en el mecanismo de ascenso social en el país. Entre otros méritos, se creó la mejor infraestructura de salud de América Latina. Se desarrolló las principales vías de comunicación en Venezuela. Se creó el sistema universitario más grande del país y de América Latina en ese momento. Éramos un país envidiado por muchos y sobre todo un país receptor de migrantes, para que ustedes vean cómo están las cosas. Y el venezolano pensaba poco en migrar. Mucho ha cambiado esto, pero todo se debe en un principio al muy criticado y hoy reconocido pacto político de Punto Fijo, los señores Rafael Caldera, Jovito Villalba y Rómulo Betancourt, sus principales protagonistas. Bueno, y una de las cosas que también dijo Pérez Vivas, César Pérez Vivas, precandidato presidencial en Venezuela, en su visita este fin de semana a la ciudad de Cúcuta, fue el tema de las garantías electorales. Sabe que la oposición completa no tiene garantías electorales para participar en el proceso, sin embargo, afirmó hay que participar. Veamos sus razones. Garantía electoral. Me pregunta usted. En Venezuela hay un Estado autoritario y no está nada la garantía de una democracia normal, pero nosotros solo tenemos la ruta política y electoral como la única vía para confrontar a ese régimen autoritario existente en Venezuela. Y por esa razón consideramos que la unión de los venezolanos y la presencia masiva de los ciudadanos en las urnas de votación, la defensa del voto en las mesas, son nuestra garantía. Nosotros vamos a ir a unas elecciones
en una situación de desventaja absoluta. Para comenzar, en Venezuela hay censura de los medios de comunicación. En Venezuela, en las últimas 2 semanas, se han cerrado 32 emisoras de radio. Hay una nueva embestida del gobierno de Maduro contra los medios de comunicación. Nosotros, los principales dirigentes de la oposición democrática venezolana, estamos censurados en los medios nacionales. Bueno, y eso es el inicio de lo que ya hemos anunciado, el cierre comunicacional de Venezuela. Pero es que de esto no solamente ha hablado Pérez Rivas, y hemos hablado nosotros también, otros venezolanos lo han hecho. En el exterior, en la cumbre de la Sociedad Interamericana de Prensa, el director presidente del Nacional, Enrique Otero, pues también lo señaló. Escuchemos su declaración en el marco de esta cumbre. En nombre de la Sociedad Interamericana de Prensa y mío propio, defenderemos siempre la libertad de expresión. Yo soy Miguel Enrique Otero, editor del diario El Nacional de Venezuela. En Venezuela, el régimen ordena apagar la libertad de expresión bloqueando Internet, que es el único mecanismo, la única vía por la cual el periodismo independiente se expresa. Y lo hace ordenándole a las compañías telefónicas bloquear a todas las páginas web de periodismo independiente. El régimen es el autor intelectual. Las compañías telefónicas son los autores materiales. Son cómplices de la dictadura. Las leyes nacionales, que además son ilegítimas, de regímenes ilegítimos, nunca pueden estar por encima de las legislaciones internacionales que tienen que ver con la libertad de expresión y con los principios básicos que defienden los derechos humanos. Bueno, y así están las cosas en Venezuela. Censura, autocensura, cierre de medios, cierre masivo de medios. Carlos ya anunciaba que además de las emisoras de radio, ahora van también contra las televisoras regionales. Creo que una de ellas es Promar Televisión, que tuvo una falla, un error en la mención de Maduro y en este momento tiene un proceso administrativo abierto por esa situación. Pero ocurre que el tema es de verdad bastante grave. Van por las televisoras, van por los medios digitales, van también por las alternativas comunicacionales, incluso por los grupos de WhatsApp, en donde hay personas que infiltran estos grupos de WhatsApp y denuncian situación ciudadana, protesta ciudadana, alternativa ciudadana. El venezolano no le vienen tiempos fáciles en este 2023 en materia comunicacional. Y eso ratifica el compromiso de este programa de hacerse voz de aquellos venezolanos que están quedando sin voz. Los políticos, las personas dirigentes de gremios, la ONG, los sindicatos están quedando sin voz en Venezuela y nosotros pues ofrecemos nuestra alternativa hasta donde podamos hacer. Bueno, este tema de Reinaldo Armas es un mensaje, así que usted interprételo. Con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, como siempre llevándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Bueno, por fin se van a ver las caras, por fin se van a estrechar las manos y por fin Maduro tendrá la satisfacción de tomarse una foto con Petro. Yo no sé si la de Petro será el mismo nivel de satisfacción, pero por lo menos yo sí sé que Maduro está muy expectante y necesita esa dosis de gloria que sería reunirse con el presidente colombiano y promocionar esto a través de todos sus canales de comunicación. Este martes, es decir, mañana, 1 de noviembre, en la ciudad de Caracas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostendrá una reunión con Nicolás Maduro. La cita ha sido confirmada por el propio Palacio de Nariño, que señaló por medio de un comunicado de prensa que los temas que abordarán en la reunión de alto nivel tienen que ver con la reapertura de la frontera,
los problemas que se han desatado por las trochas que no han permitido obtener mejores resultados económicos. También se hablará de la relación bilateral y del reintegro de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Esto es lo que dice el documento presentado por la Presidencia de Colombia con detalles relativos a la reunión. El presidente Gustavo Petro se desplazará a la ciudad de Caracas con su equipo de trabajo para sostener un almuerzo con Maduro. Dicen que hay almuerzos que pueden salir caros, pero bueno, Petro tiene su estrategia. Vamos a ver hasta dónde apunta y llega esta estrategia, pero Maduro también la tiene. Y obviamente el tema de las relaciones bilaterales, el tema de las trochas y el tema de la apertura comercial será, digamos, de consenso, porque ambos buscan algunos aportar valores económicos a este proceso de integración. Pero sí, donde creo que va a haber el debate va a ser en el tema de la recuperación de Venezuela al sistema interamericano, precisamente porque fue Maduro quien lo abandonó cuando se dio cuenta que la gente del sistema interamericano de derechos humanos iba muy en serio, como también fue la gente de las Naciones Unidas, como ha sido hasta ahora el desenlace por las ONG de derechos humanos en Venezuela, que han mantenido el tema de la violación de derechos humanos como una constante en la acción y la visión sobre el régimen venezolano. Hasta ahora, hasta este momento, no ha habido respuesta o posición oficial por parte del gobierno venezolano sobre esta visita. Ya Colombia lo confirmó. Así que mañana tenemos show en Caracas, show político en Caracas, show diplomático en Caracas, de una Colombia que va con sus metas fijas y un Maduro que lo que quiere hacer es publicidad y propaganda sobre esta reunión. Así que veremos, a ver qué resultados se pueden lograr de la misma. También, en el orden de ideas en materia económica, el economista Alessandro Grisanti explicó que Venezuela cerrará el año 2022 con una inflación 10 veces más alta que el resto del mundo. Venezuela va a cerrar con una inflación 10 veces superior a lo que está en el resto del mundo, con un 125% o más y posiblemente convergiendo el año que viene hacia un 80%. Vamos a tener una reducción en la inflación en Venezuela, pero todavía será una inflación muy alta que deteriora fuertemente a los que menos tienen, expresó Grisanti. Santi aprovechó la oportunidad para decir que en Venezuela un sistema legal tan férreo contra el sector privado es difícil generar confianza y atraer inversiones internacionales, puntualizando que por esto es difícil que veamos un crecimiento sostenido en la economía venezolana en los próximos años. Esa es la posición que tiene este economista Alejandro Grisanti sobre este tema de la economía venezolana. Y bueno, a propósito del tema político, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, sigue predicando la necesidad de una fecha para las elecciones presidenciales justas y libres en nuestro país. Estamos en la calle, el lugar donde construimos mayoría, donde la ejercemos, luchando por la elección libre que nos deben, para salir de Maduro y poder recuperar Venezuela. Cuando nos unimos y actuamos, conquistamos las mayores victorias. La democracia y la libertad se luchan y se ejercen movilizados en las calles. Por eso estamos aquí. En 2018 la dictadura se robó una elección presidencial que estamos en la obligación de recuperar y lograr. Yo personalmente me comprometí con el país a asumir la responsabilidad que me dio la Constitución y luchar hasta lograrlo. Y aquí estoy, dando la cara con ustedes. La fecha de esa elección significa un cambio real, significa reunificar a la familia, significa tener vida en nuestro país, poder vivir bien y dignamente de nuestro trabajo. Maduro, en su infinita soberbia, habla del 2024 o antes, como si fuera una dádiva, hablando de la fecha de la elección, cuando en realidad no las deben, porque se saben en minoría y por eso se la robaron en 2018. Es claro que este CNE ha sido cómplice de las ilegalidades de la dictadura, pero hoy tienen responsabilidad, comenzar, no se excusen detrás del dictador. Aquí estamos, luchando por la fecha, por un acuerdo, por condiciones, en las calles, donde se ejercen nuestras libertades y se desafían las dictaduras. La unidad que vamos a consolidar en primarias es el movimiento que va a derrotar a la dictadura para lograr los sueños de todo un país. Dejar atrás esta etapa oscura y retomar los días de luz y sueños en Venezuela. No estamos solos, estamos juntos en esta lucha por recuperar nuestro país. Jamás nos vamos a rendir.
Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Las lluvias han dejado terribles consecuencias en varios estados de Venezuela, pero también en el estado Mérida, que no ha escapado a las fuertes precipitaciones registradas durante este mes. En las últimas 2 semanas, 4 municipios han sufrido las consecuencias del paso de las ondas tropicales y allí se han registrado inundaciones, vías obstruidas, derrumbes, inundaciones, hundimiento de puentes y destrozos en algunas residencias. Así lo dio a conocer el dirigente social Miguel Salcedo, quien asegura haber sufrido horas de angustia y terror por la crecida de la quebrada La Cuesta, ubicada en el municipio de Libertador, en la ciudad de Mérida. Comenzó a llover bien fuerte y en menos de media hora el agua ya estaba entrando a las comunidades. Desde entonces, el puente que comunica los sectores de La Chuchuya y el Playón se mantiene bajo el agua, por lo que unas 12 familias se vieron en la necesidad de abandonar de forma temporal sus viviendas. En La Palmita también se generó un deslizamiento de tierra y hundimiento en la vía principal que comunica al sector Santa Cruz de Mora, El Boque y La Chicharronera. Luis José Rondón es uno de los lugareños que fue amenazado por las lluvias y señala que ha tenido la necesidad de dejar sus casas. Además que se están presentando también problemas con el agua que suministra el sistema de agua en la ciudad de Mérida y en otras ciudades de esa entidad, porque el agua está llegando con mucho sedimento y se han visto los habitantes en la necesidad de comprar agua filtrada para garantizar su hidratación y la preparación de los alimentos. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con el programa en el último segmento del programa. Yo siempre digo que este segmento es el último pedacito de la torta que la gente, pues, a veces desea comérsela, pero no quiere meter la mano. Pero bueno, ahí estamos, en el último segmento del programa Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Hace días escuchamos a la vicepresidenta de facto, Delcy Rodríguez, decir muy orgullosamente que la economía en Venezuela estaba creciendo, estaba bollante, que uno de los elementos más importantes es el crecimiento del sector de supermercados, de comercio, etcétera. Bueno, digo varias cosas de Delcy Rodríguez, pero la verdad es necia. Y hoy aparece el, el sector empresarial que representa a los bodegones en Venezuela afirmando que el 20% de los bodegones han fracasado en Venezuela. Sí lo dio a conocer el sector de supermercados, que indica que esta baja ha generado, lógicamente, afectación a los planes y proyectos de crecimiento y desarrollo de este sector. Pero este es un mentis total a lo dicho por Delcy Rodríguez hace apenas unos días sobre el crecimiento del sector supermercados. Y fíjense ustedes que el 20% de los bodegones han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Porque obviamente parten de una política económica de ganancia fácil, muchos de ellos, de tratar de tener buenas vinculaciones y contactos. Por lo tanto, la mayoría de ellos, propietarios reales, son enchufados, o de blanqueo de negocios. Así de simple. Blanqueo de ingresos irregulares que se transforman en bodegones para luego operar durante algunos meses, blanquear todo lo que se pueda blanquear y obviamente después decir que se cierra. Pero bueno, esa es la circunstancia, la verdad es terca y cuando salen estas noticias, pues uno dice, bueno, qué barbaridad. Miren ustedes, el chavismo ya se quiere lanzar en una campaña de promoción y de publicidad nacional e internacional. Hoy, ¿qué ha dicho Diosdado Cabello? Hoy ha dicho varias estupideces, pero a este hay que prestarle atención. Dice Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que apoya el encuentro que tendrá este martes el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, con Nicolás Maduro, y deseo que pronto haya una cumbre que sume también al presidente electo de Brasil, Lula da Silva. Bienvenido, presidente Petro. En algún momento va a venir Lula también por acá, o el presidente Maduro va a ir para allá. Imagínense una cumbre entre Lula, Petro y Maduro, expresó en rueda de prensa. Con el triunfo de Lula, Venezuela y Colombia pueden hacer propuestas conjuntas porque hay un tipo de cercanía, de respeto entre los presidentes. Se recompone el tablero
en América Latina. Diosdado Cabello lo afirma en la política exterior de América Latina, que aunque reconoció que pudiera haber diferencias entre los mandatarios, pero es obvio, es obvio que el chavismo va a utilizar mañana la reunión con Petro para la mayor promoción publicitaria posible, para vender fortaleza, para vender alianza, para vender estratégicamente que la situación en Venezuela ha mejorado, que se han liberado del bloqueo económico y entre otras tantas cosas que van a decir. Pero es evidente que también aprovechando el triunfo de Lula en Brasil, van a querer extender esta racha de promoción y publicidad y propaganda hacia el lado de estas elecciones de Brasil para arroparse con los triunfos de un lado en Colombia y de otro lado en Brasil. Así que así están las cosas. Mucha propaganda vamos a ver mañana y mucha propaganda y búsqueda de la reunión con Lula. Por cierto, hoy se reunió Lula con el presidente de Argentina, Fernández, una reunión no planificada, pero fue muy informal. Hablaron de algunos temas de agenda, sin embargo, todo se queda reservado porque Lula todavía no es presidente en ejercicio y por lo tanto, pues no adelanta jugada. Así que así están las cosas en América Latina en relación a estos temas, a estos países que se están reintegrando en este proceso. Los precios del dólar se aceleraron en octubre, pero sin acercarse a las variaciones superiores a 36% que vivieron en agosto, aunque subieron más de lo que hicieron en septiembre. El valor promedio del dólar oficial reportado por el Banco Central de Venezuela aumentó 4,73% para terminar en 8,59 bolívares, mientras que el tipo de cambio paralelo, según la plataforma En Paralelo Venezuela, escaló casi el doble con una alza de 8,55%. De tal manera que la divisa norteamericana en el mercado no oficial pasó la barrera de los 9 bolívares hasta el valor de 9,01 bolívares. A pesar de que la cotización en el mercado paralelo sufrió y subió mucho más que la oficial, la brecha entre ambos precios bajó 4,66% al cierre de octubre, luego de superar 5% de septiembre, debido a que el mes pasado fue el dólar bancario el que se incrementó más que el oficial. Este tipo de datos puede considerarse como una buena noticia para el Banco Central de Venezuela, ya que uno de los elementos prioritarios de la estrategia cambiaria es mantener la competitividad del precio derivado de las mesas cambiarias de la banca en función de evitar una mayor dolarización de las transacciones al tipo de cambio paralelo o en cualquier otra entidad económica. Al cierre del año se ha proyectado un tipo de cambio oficial que representa 128% del precio del promedio del mercado paralelo. Es decir, si no hay mejora sustancial, vamos a tener un dólar en 10,45 bolívares oficial, o pudiera llegar incluso a superar los 10,80 bolívares. Las proyecciones indican también que en noviembre y diciembre los precios subirán 21,65% en el mercado oficial y 10,87% en el segmento no oficial. Es la situación entonces que se presenta con el tema del dólar en Venezuela. Por otra parte, Edgar Medina, candidato a la presidencia de FEDENAGA, hizo una radiografía del sector ganadero nacional, manifestando medida que la institución tiene más de 60 años de creada y representa a todos los productores y asociaciones del país. Magnifica que se necesita una adecuación de la federación para que el productor se sienta identificado con la asociación FEDENAGA. FEDENAGA va a tener sus próximas elecciones el 5 de noviembre y para un periodo de 2 años, la nueva junta directiva. Afirma que como dirigentes gremiales debemos ir precisamente a la base y revisar lo que pasa con cada uno de los estados. Cada uno de ellos tiene una importancia diferente. No es lo mismo lo que pasa en el Táchira que lo que pasa en el oriente del país, en el centro, en el llano, en el sur del lago. Comentó que como federación deben lograr y articular políticas en el sector que haga importante y escuche la voz de cada uno de los productores de los estados donde haya inclusión para así mantener la producción de comida en el país. Es la visión entonces que tiene este candidato a las elecciones de FEDENAGA
que, como ya se manifestó, se van a realizar el próximo 5 de noviembre en todo el país. Así que ahí está la Federación de Ganaderos de Venezuela, que busca nuevas autoridades después de 2 años de acción. Y bueno, y después de 34 años, después de los hechos, los sobrevivientes de la masacre de El Amparo siguen exigiendo justicia, siguen pidiendo la sanción a los autores materiales e intelectuales de esta masacre que cambió la historia de la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Veamos. Mira, la vida nos cambió el 90%. Nosotros hemos sido, o somos unas personas humildes, trabajadoras, pescadores. Yo sigo en mi rama como pescador, jamás la olvidaré, esa es mi profesión. Nos cambió la vida, pero nos cambió la vida y nos ha dado fortaleza, porque nosotros seguiremos luchando por nuestros compañeros que fueron masacrados en el caño de la Colorada del distrito Pay del estado Apure. Seguiremos adelante, seguiremos con nuestros abogados, con nuestras personas que nos acompañan. A ustedes les doy las gracias, señores periodistas, por las entrevistas que nos han brindado. Muchas gracias por todo. Todos agradecidos de ustedes con algunos medios de comunicación que dicen la verdad, porque hay otras que la difunden y a mí no me presento casi con algunos medios de comunicación. No les declaro, porque hay cosas que no son, que hablan que no son, pero algunas personas son muy correctas y son muy solidarios en su trabajo. ¿Qué puede recordar usted de esa fecha? Han pasado 34 años, pero usted dice, le cambió la vida, lo marcó para siempre. ¿Qué puede recordar? ¿Cómo comenzó todo ese día? Mira, lo primero que me marcó la vida fue tristeza, dolor, guayabo, desespero, angustia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros habíamos perdido a nuestros compañeros inocentes, personas que son inocentes, y nosotros por eso que seguimos luchando, porque mataron, masacraron personas inocentes. Si ustedes fueran sido una persona vagabunda, en mi caso, como yo, Volver Pinilla, uno de los sobrevivientes, que fuera sido un vagabundo, jamás me presento a las autoridades de nuestro Estado venezolano. ¿Cómo cree que un subversivo que se va a entregar a las autoridades venezolanas? Siendo un subversivo tendrá que agarrar el monte, porque tiene que escapar. Y nosotros, al contrario, buscamos la justicia venezolana. Fuimos a la policía, hemos declarado en los tribunales. Nosotros nunca hemos huido y estamos al frente y le damos la frente a nuestro pueblo de Venezuela. Seguiremos adelante con Dios y la Virgen, que es lo primero que tenemos que pedirle, que nos dé fortaleza para seguir luchando por este caso. Gracias. Bueno, y con estas declaraciones de los sobrevivientes del Amparo, 34 años después, pidiendo todavía justicia y sanción a los autores materiales y a los autores intelectuales de este hecho, terminamos nuestra edición meridiana. Como siempre, lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, y manifestándoles que este es un trabajo en equipo, un trabajo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, y su servidor, Alan Peralta, llevándoles el conjunto con los corresponsales y nuestro equipo técnico toda la información de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Nos despedimos hasta la tarde, 4 de la tarde, la próxima edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.